¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sin Rodeos, un programa donde, como ustedes saben, hablamos así, sin rodeos, sin darle vueltas al asunto. Y el día de hoy se engalana nuestro programa con la presencia de una destacada historiadora salmantina, a quien le doy la bienvenida. Se trata de Mariel Vera. Mariel, bienvenida a este estudio. Hola, Galia, muchas gracias por la invitación y pues muy feliz de acompañarte esta tarde. Pues yo te agradezco este espacio de tiempo que haces y que vamos a platicar bien sabroso, porque además tú traes bastantes secretos históricos que hacen muy entretenida la plática. Pero vamos a empezar por tu perfil personal. Primeramente, Mariel, ¿tú dónde naces? Fíjate que yo nací aquí en Salamanca a mediados de los años 80 del siglo pasado. En una familia ya ahora tradicional salmantina, en donde mi papá era hijo de habitantes salmantinos de antaño, y mi mamá, hija de trabajadores que llegaron a Salamanca con la refinería, o hijos de los trabajadores que llegaron a Salamanca con la refinería. Entonces, pues es una mezcla ahí. O sea que eres descendiente de este encuentro de vertientes mexicanas que se dieron aquí en Salamanca. Es correcto, de hecho yo creo que podemos hablar hasta de un mestizaje cultural que yo así lo veo, claro. Aquí en la ciudad, y yo soy uno de los tantos frutos de ese mestizaje. Bueno, y entonces, fruto de este mestizaje, así te voy a decir. No, y entonces, Mariel, bueno, pues haces tu primaria. ¿Dónde la haces? Yo estudié en la escuela primaria urbana Pemex número 4. Okay. En el tiempo en el que yo estaba ahí, le colocaron el nombre de la inspectora Raquel Contreras Cachú. Fueron años muy bonitos que yo recuerdo con mucho cariño en esa institución. Tuvimos, creo yo, que fue una generación que tuvo muy buenos pilares como profesores y como director y la inspectora. Yo la recuerdo muy pendiente siempre ahí en la institución. Y me refiero a esto porque muchos de los compañeros que yo tuve en ese tiempo de mis primeros estudios, en las primeras letras, sé ahora que son profesionistas, que han hecho pues bastante, que han tenido muy buen desempeño en cada una de sus áreas. Y pues yo creo que es fruto de esa constancia, de esa educación básica que tuvimos, que pues fue muy buena. Y que era educación pública. Ah, sí, claro. Que siento que ha variado, sí. Ha evolucionado, no sé si para bien. Pero bueno, esto es tema aparte. Y luego la secundaria, ¿dónde la hiciste? La secundaria la hice en el Instituto Salamanca. Okay. Estudié ahí gracias a que pues, siempre fui afecta a jugar básquetbol desde muy niña. Y ahí en el Instituto Salamanca en ese tiempo había un equipo de básquetbol femenil semiprofesional que daba becas y daba cobijo a grandes jugadoras del baloncesto femenil, no solo de Salamanca, sino de la región, de todo el estado. Y pues bueno, yo fui beneficiada con una de esas becas. ¿Y en qué consistía la beca? ¿No pagaban colegiatura? Sí, yo en mi caso, que estaba en la secundaria, sí me la aventé así con descuentos y sin el pago de la colegiatura, más pues el abrigo que había al interior del equipo, en la preparación física, deportiva, pero también emocional, pero también nutricional. Mira, muy completo. Sí, el entrenador en ese tiempo era Jorge Manson. Gran amigo, muy querido. Queridísimo Manson. Sí. Un proyecto en donde él fue el pilar, en la cabeza, y que fue apoyado, auspiciado y abrazado por el entonces director del instituto, el padre Nico. Como no, el padre Nico, todo un personaje también. Claro. Y de hecho, yo creo que es necesario empezar a trabajar en la historia de esa institución deportiva, porque si bien no perduró el tiempo en el que tuvo vigencia el proyecto, tuvo una relevancia bastante importante a nivel regional y nacional.
jugadoras que llegaron a representar al país. Mira, en el selectivo nacional. Estuvieron aquí. Sí, claro, jugaban con las luchas. ¿Recuerdas nombres? Claro, Nora Quintino, a la que le mando un gran abrazo y mi admiración por siempre. Pues Marcela, Paola, Argelia Ramírez, la licenciada Argelia Ramírez, también yo sé que es muy conocida, gran amiga, ahora muy involucrada en las labores para el rescate y protección animal en el estado. Y pues bueno, una lista grandísima. Fíjate que ahora que concluyendo yo mis actividades en las aguiluchas, pues me quedé sola en un páramo de desesperanza y me invitaron a jugar, por fortuna, otro gran entrenador salmantino, Mario Negrete. Okay. Él es moderno, actualmente tiene mucho peso, un gran perfil en esto de las lecciones del baloncesto para infantil, varonil, femenil, en todas las categorías. Y fue Mario quien en sus inicios también como entrenador me invitó a pertenecer al selectivo de la ciudad. Y ahí conocí a unas grandes amigas que todavía hasta la fecha son mis queridísimas amigas. Mi equipo se llama Y Pues Ya. Y Pues Ya fue Mario quien nos juntó y puso el nombre y todo. Pues nunca supimos y yo creo que porque le preguntaron que cómo nos íbamos a llamar y le surgió de la nada y así se quedó. Tenemos más de 20 años jugando juntas y ya ni jugamos, ya juegan con nosotras y nuestra dignidad, pero bueno. Oye, haciendo una pausa aquí con la dignidad. ¿Qué papel crees tú que desempeña el deporte en la formación de los jóvenes, como fue tu caso? Bueno, en mi caso fue fundamental, porque la disciplina que me inculcó el deporte desde muy pequeña, que fueron las bases de mi crecimiento, me han llevado a hacer todo con disciplina, en mi vida ser justa, recta, ver estos pilares a veces me he metido ya grande en conflictos por la cuestión de la justicia, que tengo ese nivel muy alto, el sentido de justicia. Vamos a llegar a uno de esos puntos. Pero creo que tiene relación con la disciplina que te deja el deporte. Sin embargo, me voy a regresar a la primaria, Galia, porque yo lo he tratado de analizar. Como te comenté y les comenté, en la primaria yo recuerdo que en la institución había olimpiadas y encuentros, hay internos, había semanas culturales y deportivas, y cada salón hacía sus equipitos de básquetbol, que era mini básquetbol, mini fútbol, claro, mini voleibol, sí, son niños de primaria. Pero a la par de eso también había eventos de lectoescritura, de conocimientos básicos, concurso de plastilina, de modelado en plastilina, de dibujo, de pintura, de canto, o sea, todo eso. Y pues no era yo la única, o sea, tuve compañeritos muy destacados en cada una de estas áreas o en muchas de ellas. Y a lo que yo he analizado es que jamás nos dijeron, tú eres deportista, tú no puedes tener buenas calificaciones. Tú eres inteligente, tú no puedes jugar deporte, ¿no? No había ese divorcio. Exactamente. Era la formación de un todo, de un ser exacto, integral. Claro. Exacto, y yo creo que eso fue un acierto en esos años de primaria, o de que nos tocó aquí en los 90, inicios de los 90. Soy mamá ya de un joven, sí, que estás muy orgullosa. Muy orgullosa. ¿No? Estoy estudiando en ingeniería. Sí. y yo me encontré con situaciones cuando él estaba en este grado de primaria, vaya, en donde sí había cierto recelo hacia, es que bueno, los deportes, entonces en la escuela pues nunca va a ser bueno porque pues está distraído. Y yo creo que eso es algo que se ha aprendido, sobre todo de culturas externas a la nuestra, ¿no? Las películas, situaciones de este tipo. Pero bueno, eso
eso yo creo que lo dejamos en la mesa para que se haga un análisis de qué estamos haciendo, ¿no? Sería muy interesante hacerlo. Bueno, entonces vamos en la secundaria, que la hiciste en el Instituto Salamanca. ¿La prepa? En la prepa oficial. En la prepa Salamanca. Sí, ¿cómo te fue allí? ¿Seguiste en el básquet? Claro. Genial, pues fue excelente. Tuve grandes maestros a los que recuerdo con mucho cariño. Tuve grandes entrenadores a los que también recuerdo con cariño. Bueno, ya hablé de Mario, esa fue esa etapa de la prepa, donde lo conocí. Él aún pues todavía estaba en su carrera en cierre, eso hace más de 20, 30 años, y 20 años, 20 tantos. Ahora ya no está en cierre, ya está. No, ya está bien consagrado, es un gran entrenador, un gran ser humano. Yo creo que en eso radica, fíjate, también mucho del gran desempeño en una profesión, en una vocación, la calidez humana. Yo creo que cuando hay ese compromiso con el crecimiento personal, pero también comunitario, es que se impacta o se puede impactar. Claro, definitivamente. Sí. Y bueno, sales de prepa y ya tienes que elegir una carrera. Sí. ¿Y te vas a? Me fui a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato. Obtuve un par de becas universitarias para estudiar en otras universidades privadas del país. Por parte del deporte. Sí. Para carreras de psicología, que en ese tiempo yo creía que iba a estudiar algo así. Te llamaba la atención. Sí, sin embargo, a la mera hora de ya tienes que decidir. Yo me incliné por la filosofía y me fui a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. Valenciana. Es correcto. Nuestra querida escuela. Porque sí, yo de ahí también salí. Bueno, exacto, egresada. Sí, egresada, orgullosamente valenciana. Y yo todavía de la Facultad de Filosofía y Letras, porque ya luego, posterior a los 2000 y 2010, se da la departamentalización y se divide. Bueno, a mí me tocó cuando todavía era escuela, no era facultad. Fíjate. Pero bueno, generacionalmente aquí estamos conviviendo, mira. Ajá. Bueno, y luego te fuiste a filosofía, pero pues, ¿acabas filosofía? No, ahí cuando yo ingreso había un tronco común en donde nos impartían filosofía, letras e historia, que eran las carreras que se impartían. Ya ahora en la misma división se incluye enseñanza del inglés, idiomas y creo que pedagogía o algo así que pues en ese tiempo eran esas tres. Y pues con lo que me muestran ahí, yo me enamoro de la historia y solicito mi cambio y me convalidan las materias y me dan mi pase para estudiar historia. Y ahí entras a ese campo donde te conocí años después, obviamente, pero ¿qué te definió estudiar historia? Fíjate que desde niña me gustó mucho leer y mi abuelo materno, mi abuelo Ramón, tenía unas enciclopedias que le tocaron los 70, ese tiempo de que las enciclopedias llegaban, te las ofrecían en la casa y te las dejaban a módicos. Ajá, exactamente, y pues ahí no estaban de adorno, sí se usaban. Mi mamá era una ávida lectora desde joven, me platica, y pues ahí estaba una enciclopedia, había muchas, como 8, 9, enormes, ¿no? En un librero. Ahí había una que se llamaba México a través de los siglos. Unos tomos chonchos verdes preciosos de pasta dura. Con aquella serpiente que va moviéndose. Sí, un calendario azteca dorado. Y pues eso yo me los leí de principio a fin, antes de entrar a la carrera. Porque yo estaba muy segura de que cuando solicité el examen de admisión iba a pasar y no había estudiado ni nada. Y cuando se llegó ya la fecha muy cercana, me entró pánico y me puse a leer todo lo que se atravesara en mi camino. México a través de los siglos. Y ya desde allí la verdad que me gustó mucho. Entonces cuando yo llegué a la facultad, llegué muy segura de saber historia de México, al menos. Y me acuerdo mucho de
la primer clase que tuve ya completamente de historia en el tronco común aún, porque sí era una materia de historia. Pasaste. Ah, sí, claro, sí, no hubo problema afortunadamente, llegué allá. Es preciosa la Facultad de Filosofía y Letras en Valenciana, es un exconvento que tengo entendido no fungió como tal, No. pero sin embargo estaba todo la construcción, y pues se adecuó para la facultad de escuela, la facultad de filosofía. Que yo recuerdo mucho pues las clases a mí me tocó la época que eran todas en la tarde. Ajá. Y pues ya caía la tarde, se hacía el ocaso, y siempre como que las palomas que andaban por ahí, andaban buscando pues ya irse a dormir. Sí. Y entraban mucho al salón y decíamos, ya está la hora, porque pues ya entraban las palomas. Sí, ajá. Pues la facultad está en Valenciana, sí, ya sí. Ahí comienza la Sierra de Santa Rosa, enseguida, muy apartada del centro de la ciudad capital. En camión, por supuesto, y más cuando tenías que subir o bajar caminando. Sí. Criminal. Pero es muy, muy bella. A mí me tocó, en aquel tiempo, yo supongo que sigue igual. Bueno, a la salvedad del cambio climático que ha habido, ¿verdad? Me tocó que las clases sí no podían ser muy temprano por la neblina. Entonces todavía había una especie de bruma o de neblina que pues, te impedía, exactamente, te impedía mucho pues asistir o el frío o cualquier cosa, ¿no? Vaya que te frío. Sí, pero pues las postales son preciosas ahí en la escuela. Es muy bonita facultad. Yo los invito a que se den una vuelta, sobre todo los chicos que están buscando todavía una vocación, están viendo hacia dónde se inclina la balanza. No tomen la decisión sin conocer esa edificio y las carreras que ahí se ofrecen, porque nos hacen falta en este momento pensadores humanistas. Entonces yo les recomiendo que lo hagan. Jóvenes de preparatoria, maestros de preparatoria, no pierdan la oportunidad. Letras, filosofía o historia. Es correcto. O idiomas, que también es todo un mundo conocer otras lenguas y otras cosmogonías también. Pero retomando, Galia, te comentaba que en la primer clase que tuve de historia, en ese tronco común, en donde yo estaba segura de estudiar filosofía, porque estaba muy segura de conocer la historia de México, el maestro nos hizo una pregunta. Levante la mano el que conoce historia de México, la historia de México. No, pues yo y todos. ¿Cómo no vamos a conocer historia de México? Y nos dice, ok, bájenla. Todos los que levantaron la mano a partir de ahora tienen que olvidarla porque conocen puras mentiras, nos dijo. Y todos nos quedamos así de, ¿qué? Pero es el maestro de historia, ¿cómo nos está diciendo eso? ¿Quién era el maestro? Guillermo Tapia. Okay. El doctor Guillermo Tapia nos dijo eso y lo recuerdo muy bien. Que además era deslumbrante y sigue siendo, llegas allá a un mundillo de doctores, de intelectuales, cosmopolitas, híjole, en donde cada paso que das y gente con la que te encuentras y clase en la que ingresas, aprendes mucho del docente y de tus compañeros. Y aparte te dejan cuestionamientos siempre. Sí, claro. Siempre. Luego es muy complicado andar por la calle sin cuestionar todo, pero yo creo que es elemental. Cierto. Y pues sí, eso me ocurrió. Y esa es un parteaguas, esa pregunta fue parteaguas para que yo me inclinara para la historia. ¿Hace cuánto egresaste? Hace 17 años. Y en ese lapso de 17 años, ¿en qué trabajos o en qué tareas te has desempeñado como historiadora? Mira, propiamente como historiadora tuve, yo creo que no tiene 15, como 16 años que egresé, pero tuve la fortuna, creo yo y muchos de mi generación, en cuanto a la historia, que me tocó egresar muy cercano a los festejos del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia. Entonces, para lo cual en la federación, en el estado y también en el municipio tuvo eco
todas estas celebraciones que en muchos lugares fueron con bombo y platillo anunciadas, celebradas, pero por otros lugares hubo más conciencia hacia la producción intelectual. Y yo tuve el beneficio de caer en un espacio tanto en la facultad en ese momento como ya aquí en Salamanca, que me regresé a vivir, de estos proyectos que, si bien muchos no fueron generados por las instituciones, sí fueron gestionados o propuestos por profesores o por alumnos o egresados, en mi caso, de historia, o por historiadores ya como tal, y sí tuvieron aceptación y eco en las instituciones. Entonces a mí me toca llegar a trabajar aquí a Salamanca, a la Dirección de Cultura y Educación, cuando la encabezaba el señor Luis Rodríguez del Moral. Y él ya tenía en su plantel de trabajadores de Casa de Cultura, no propiamente de Casa de Cultura, estaban por ahí flotando un grupo de historiadores que son mayores que yo, egresados poco antes que yo, pero también egresados de Valenciana, y que habían hecho un trabajo titánico, que comenzó por amor al arte y por indagar como historiadores en sus trabajos de tesis, en el archivo histórico de aquí, de Salamanca. Hubo una catástrofe, una inundación terrible, todos la recordarán. En Salamanca se padeció mucho esa inundación, y pues una de las instituciones afectadas fue el archivo histórico, que en sí la verdad es que no tenía el cuidado que debía tener, pero pues al menos eran papeles que estaban apilados con cierto orden, ¿no? Pero pues al ocurrir esta catástrofe, pues se dañan los documentos y ellos corren a rescatar todo lo posible, y a partir de ahí comienzan a hacer este trabajo de rescate y catalogación y organización, inventariado del archivo histórico municipal. Yo llegué a este trabajo ya unos años después, cuando ellos habían corrido con todo. ¿Quiénes fueron estos personajes, estos historiadores? ¿Los recuerdas? Sí, mira, antes debo mencionar a una persona que fue a una institución dentro del archivo histórico por el tiempo que le tocó sufrirlo o vivirlo, que era el profesor Fidencio García. Claro. Él, profesor de título y de vocación, al jubilarse, ingresa ahí al archivo y lo cuida a piedra y palo. Incluso me llegó a contar, nos llegó a compartir historias en donde grandes personajes, de los que no vive nombre, de la historia guanajuatense, ya no local, guanajuatense, y uno que otro aquí local, trataron en algunas ocasiones, no pocas, de sustraer documentos del archivo. Y él hasta con la escoba, en una historia, hasta con la escoba los enfrentó y los corrió. Y así estuvo el profe Fidencio mucho tiempo, hasta que pues llegó la licenciada Montserrat García Rendón, en ese tiempo trabajando su tema de investigación de tesis, un libro, y voy a hacer un paréntesis, que recomiendo que acudan a las bibliotecas públicas del municipio y lo soliciten. Se llama Génesis de una villa y su parroquia, en donde Montserrat hace un recorrido en estos tiempos de la fundación de la villa de Salamanca, y nos habla de cómo ocurrió la traza de la ciudad, cómo fueron las relaciones sociales internas, de los pocos documentos de los que encontró en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Estado, en el Archivo de Indias, en donde estuvo trabajando, y hizo un trabajo exhaustivo realmente bueno, y que incluso yo invito a las autoridades locales que hagan una revisión de ese trabajo, porque es importante. Nos quedamos mucho con que la historia de Salamanca ha sido poco trabajada o poco rescatada, y la verdad es que no. Si bien es cierto que
uno de los personajes más importantes e ilustres de Salamanca fue José Rojas Garcidueñas, de quien me he declarado abiertamente fan. Tampoco podemos acotar a que todos los estudios históricos de la ciudad parten de ahí. Exactamente. Claro. Hay muchas historiadores que han trabajado distintas áreas, y a veces no historia local, a veces es historia nacional, historia regional, en donde poquito tocan al terruño y tienen mucho que aportar. Claro, sí. Claro. Entonces, bueno, ya cierro el paréntesis, en esta dinámica de celebraciones y festejos por las fiestas de los centenarios, es que yo llego aquí y comenzamos a trabajar. No fue fácil, yo estuve tocando bastantes puertas, tenía mucha enjundia porque venía de recién egresada en la facultad. Como estudiante me gustó organizar coloquios y congresos y ir a un lado y al otro, y viajes de estudio y al AGN y así. Entonces pues yo venía con esa pila, y pues ahí nos tocó en la escuela trabajar con lo que es la gestión cultural de eventos coloquios. Pues llego con esa idea de decir, pues ¿por qué aquí en Salamanca no hacerlo? Claro. Digo, tenemos un espacio preciosísimo que es el ex convento de San Juan de Sahagún, que en ese tiempo estaba en la que ha sido la última etapa de acondicionamiento y restauración con Luis Rodríguez del Moral, un trabajo que se hizo titánico, a conciencia, con especialistas y profesionales en cada una de las áreas que lo requería. Y pues ahí me dio un cobijo y ahí empecé. Pues ya pasó una cosa que incluso fue celebrada, me lo comentaron muchos profesores, bueno, algunos profesores, compañeros de la escuela, de la carrera ya como egresados, que fundamos la Oficina Municipal de Investigación y Difusión Histórica, única en su género, en el tiempo, yo creo que hasta ahora. Y en el estado. En el estado yo creo que me atrevo a decir que incluso pocas sabía de ese talante a nivel nacional. Mira. Fíjate que sí. Ahí nos dedicamos a trabajar con escuelas, a dar conferencias, vinieron doctores, investigadores de la Universidad de Guanajuato, del Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, del Colegio de México, de Investigaciones Estéticas, de la Academia Mexicana de la Lengua. Wow. Pues ahí yo me di cuenta, ¿sabes? Que sí hay la posibilidad de entablar una red de divulgación de la historia. ¿Estás aplicando tu lenguaje deportivo a la red? Sí hay posibilidad de amalgamar redes de difusión de la historia. La reta, le decimos. Sí, en donde... Claro. Y yo creo que la gente que está involucrada en este ramo y en otros aspectos culturales están deseosos de compartir, de difundir. Sí, claro. Porque existe la difusión se da en pares, ¿no? Entonces, hay muchos eventos de difusión, congresos, coloquios, charlas, talleres, a los interiores de las distintas instituciones, universidades, escuelas. Pero de ahí no pasa. Pero de ahí no sale. Exacto. Entonces, muchas veces sí se publican libros, pero son libros de divulgación, con bastantes tecnicismos, con muchas notas al pie de página, pesados a la lectura. Y entonces, aunque sí hay avances a manera de investigación, de metodología, de historiografía, de teoría, de todo eso, muchas veces no pasa de este plano, o sea, no se divulga, no se lleva más allá. Así es. Y a final de cuentas, el público objetivo de cualquier investigación debe ser el público general, la sociedad. O sea, cuando alguien genera una investigación histórica, pues es en beneficio de la sociedad en donde se desempeña. Claro. Así que ahí tuvimos ese acierto, creo yo. Hicimos bastantes cosas. Teatro, cine al aire libre,
Porque siento yo que ahí hubo la sensibilidad de apoyar ese proyecto. Claro, porque era parte del presupuesto. Era parte del presupuesto. Ajá. Usted recibió un salario digno y bueno, pues había todos los elementos. O sea, cuando hay voluntad se puede. Y acoto en lo digno porque hace poco yo vi, hace no muchos meses o un par de años quizás. ¿Un recibo? Okay. Sí, bueno, mis recibos que los tengo. Ajá. Como buena historiadora tengo todo sí, bien en mi archivo personal. Pero no, convocatorias para unirse a plazas laborales, tanto en este municipio como en otro. No, pues los sueldos creo que estaban más bajos de lo que me pagan a mí hace 10 años, 15 que trabajo. Sí, ¿actual o sea, esa convocatoria? Sí, actual. Dije, no, pues estamos mal. Con eso, cómo vive un profesionista que además voy a hablar, no de más, es para sensibilizar un poco una persona que se dedica a algo tan fino y delicado como es el trabajo en archivo, por ejemplo, allá que hablé de Montserrat y muchos otros archivistas, me quedé en Montserrat y el profe Fide porque se me va el día hablando, pero está Espiridión Contreras García, Alejandro Arredondo, hay bastantes, perdón, omito ahorita varios nombres, pero todos ellos historiadores y historiadoras que han trabajado en el archivo. Pero para ello no es necesario, no es solamente el haber egresado o pasado por la escuela de historia. Tienen cursos de actualización, tienen incluso especialidad en la archivonomía y en el manejo de archivos y todo eso. Y pues son cursos que no son económicos y que es injusto que una persona que se profesionaliza o se especializa tanto en algo que es tan delicado y tan necesario para mantener la historia local y nacional, porque todo eso te lleva a lo global, vaya, pues que no reciba el sueldo que digno, ¿no? Y ya no digamos digno para vivir, ni siquiera holgadamente, pero para que llegue bien a final de mes. Pues sí se me hace la verdad un tema bastante delicado. Pero yo creo que eso es cuestión de sensibilizar pues a quien está a la cabeza del gobierno en todos los niveles, no me quedo en lo local, en lo estatal, en lo nacional. Sí hace falta modificar estos rangos, creo yo. Eso es. Bueno, María, y luego en ese grupo de investigación conformado por historiadores y todo, ¿qué frutos obtienen? Híjole, yo creo que bastantes, tangibles incluso, o sea, hubo una publicación, no me la traje, de una revista, una publicación periódica, una revista que se llamó Nuestra Tierra, Salamanca, Historia y Cultura, que fue una revista de publicación periódica bimestral, en donde por calendarización, trabajamos en los sucesos de la historia salmantina, que fueron a veces olvidados y que o no trabajados a profundidad y que ahí a manera de divulgación histórica se publicaban. También trabajamos en la monografía de Salamanca, una monografía más actualizada, dentro de la publicación del Estado de cada una de las monografías. Sí, recuerdo que fue un proyecto de gobierno del Estado, ¿no? Sí. Ya cada municipio le encargaron y bueno, ustedes les tocó. Sí, y que no fue cualquier proyecto, fue un proyecto monumental que fue encabezado por el maestro Isauro Rionda Reguín, que en paz descanse. Otra gran institución en el Estado, a nivel regional, nacional. Y sí, él de hecho nos invitó a su despacho, ahí fuimos los historiadores para que hablara del proyecto y quedamos en las fechas de entrega y todo eso y pues sacamos a flote esa monografía. Y fíjate que a raíz de esa monografía, bueno, y las charlas, el cine al aire libre, cine club, lanzamos un cine club y aquí voy a hablar de algo maravilloso, Galia, porque es increíble la cantidad de gente de peso intelectual de nuestro estado o en la universidad que sin recelo alguno
dio a Salamanca sus conocimientos y su tiempo. Hicimos un pequeño cineclub en donde el que vino a dar las charlas proyectaba la película y nos hablaba del cine. Fue el maestro Luis Palacios Hernández. Ay, ¿en serio? Sí, mi gran maestro, mi querido maestro. Queridísimo maestro. Querido. Y él venía y nos proyectaba cine que además fue de Buñuel, que adoraba él. Sí, a Buñuel. Y era un deleite escucharlo. Y así venía en las noches porque eran las tardes entre semana. Y yo no me enteré de Fíjate, eso, Mariel. pues teníamos bastante gente, incluso en alguna ocasión yo tuvimos... creo que mis hijos estaban chicos y no, fue cuando me retiré un poco de la actividad porque había que hacer tareas. Debió ser, sí. Me ocurrió a mí años después de esto que te estoy relatando. Ay, mira, sí. Qué pena. Y estar tenerlo en mi ciudad, a mi querido maestro Luis Palacios. Fue una maravilla. La maestra María Guevara Sanguinés, que es una maravillosa investigadora de la Universidad de Guanajuato, a la que admiro y aprecio tanto. Vino a dar un par de charlas, pero también el doctor César Federico Macías, una cantidad de profesores, estudiosos que vinieron así a impartir charlas de la historia regional y local, de temas que a lo mejor en muy poquito ellos lo tocaban y que nos hablaban de pronto del mestizaje y de los afrodescendientes y de las fiestas ya del siglo XX, o sea, tantas cosas que pues fue, yo creo que maravilloso. A lo mejor a veces una época muy fructífera. Sí, claro, y a lo mejor ese tipo de actividades muchas veces no son tan tangibles, bueno, a menos de que haya alguna grabación, una videograbación, algo así. Antes no había estos recursos, Mariel. Por un lado, sí, y los que había eran bastante deficientes aún. Pero fíjate que se llegan sí impactan. O sea, yo sé que impactan a los que asisten, y dentro de ese grupo de los que van, si son 50, porque sí, la verdad que es mucho decir en eventos de este tipo, pero pues si van 50 que impacten al 20%, 30% de los que asisten, créeme que es una maravilla. Claro que sí. Y yo sé que a raíz de esas actividades que hicimos, algunas de ellas yo las encabezaba, otras las encabezaba Montserrat, así, hubo gente o jóvenes que en ese tiempo eran estudiantes de preparatoria que asistieron a esos eventos, y que sé que a raíz de eso algo les llevó a inclinarse para estudiar historia. Y entonces ahora tenemos bastantes historiadores aquí en Salamanca. Una buena camada de historiadores de diferentes generaciones. Sí, de una capacidad impresionante, muy buenos. Oye, y hablando de historiadores contemporáneos, digamos que están llegándole al público y que está utilizando las redes, no sé si conozcas a Zunzunegui. No. Porque ahorita está impactando en redes y es que habla muy coloquial, ¿no? Y es que se llegaron los españoles, oigan, pero traían tantos arcabuces, ¿cómo va a ser? No, entonces la gente, tiene esta, no lo docto de una plática, sino lo sensato de los hechos. A ver, pensemos, dice, vamos a ver esto y lo otro. Y bueno, ha escrito varios libros y pues da muchas pláticas. Y está en redes, es muy interesante verlo y desmitifica o aclara muchas cosas. Por ejemplo, Santana, ¿cuántas veces fue presidente? 11 veces, creo, ¿no? Dice, pero esos periodos fueron como 4 años y medio, o sea, creo que era así, y además se iba y dejaba a su compadre no sé quién, y bueno, en fin, muy, muy atractivo. ¿No crees que en este sentido le faltaría a los historiadores esta chispa de saber interesar al público de esta manera? Pues sí, es parte o cada quien su estilo. Bueno, claro que debe haber un estilo de por medio, ¿verdad? Pero yo no creo, o ahí difiero de lo docto al manejar un tema nada más con tecnicismos y haciéndolo aburrido.
porque muchas veces, ese es el gran problema, muchas ¿no? veces, lo docto lo encuentras en la manera de lograr permear a las masas, ¿no? Llegar a un público más extenso y poder divulgar así tanto tu trabajo como incluso muchas veces no tiene por qué ser tu investigación, sino la de algún otro erudito en la materia que tú puedas divulgar. Y yo creo que muchos de los historiadores de repente ya andamos flaqueando en el sentido de que no carecemos de las herramientas para poder llegar a un público a lo mejor más joven, a lo mejor con otro tipo de intereses, ¿no? Cómo hacerla interesante. Sin embargo, yo he visto que, pues no tan en lo reciente, ya tiene un par de décadas atrás que se comenzaron estos trabajos de divulgación en distintas áreas, no solo la histórica, divulgación de las ciencias, divulgación de la filosofía, divulgación pues de la historia propiamente, en donde pues precisamente a lo que se apuesta es a generar interés, además del conocimiento en el público, ya sea en las primeras infancias, en las juventudes, o adolescencia, o pues ya en públicos ya más selectos de adultos, mujeres, hombres, obreros, a lo mejor trabajadores de cierta institución, que siempre es bueno, creo yo, que haya una conciencia histórica. No creo, estoy convencida de que la conciencia histórica es necesaria para el buen funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestras instituciones, y la crítica social y la exigencia social y de justicia y todo eso. Y hablando de justicia, tú has sido protagonista de varios episodios aquí de asuntos históricos, y bueno, por ahí no sé si ha habido sanciones en cuanto que te digan ya no sigues colaborando. ¿Ha pasado algo de esto por lo claridosa que eres en exponer ciertas cosas? Pues sí ha pasado, en el sentido de que pues definitivamente ya hubo un momento en el que no íbamos por caminos iguales. ¿Quiénes? Pues yo trabajé en esta administración que va de Antonio Ramírez Vallejo. Ah, ok. Entonces, y un par de años ya de la siguiente administración. Pero ahí a partir de... ¿Qué fue la de quién, oye? ¿Arredondo? No. No, Arriaga. Arriaga, sí, no Arriaga. Ajá. Ah, okay. Y pues ya definitivamente llega como en todo, ¿verdad? Que fluctúa, que ya los intereses no son los mismos, suele haber otra poco de importancia, de interés, y pues ya no. Y yo siempre he sido así muy claridosa en lo que aspiro, y pues llegó el punto en el que ya no era ahí y decidí retirarme. Y tocaste un tema muy importante. Yo estaba siendo madre de un niño pequeño que requería, entendí yo, mi atención, y lo vi como el momento oportuno de colgar guantes, cubrebocas, bata y grabadora y retirarme a mi casa a seguir estudiando por mi cuenta y hacer a la cosas. Crianza de tu hijo, ¿no? Es correcto. Son sí. los desafíos y no fue ahí. Como ciudadana salmantina he estado siempre muy informada de nuestra realidad en materia de cultura, sobre todo. Y pues la verdad es que con tristeza he visto que en esa administración de Antonio Ramírez Vallejo hubo un fuerte impulso para la cultura en general en el municipio, no solo en la cabecera municipal, sino que se abrió a otras zonas de fuera de la ciudad, en la periferia y más alejadas. Comunidades. Sí, claro. Se hacían caravanas culturales, había una biblioteca móvil, pero también se hizo un museo que luego se desmanteló, pero también se fundó y se puso la primera piedra del proyecto del Centro de Lectura José Rojas Garcidueñas, que ahorita está totalmente invadido con oficinas de otra naturaleza, en fin. Sí, entonces hubo un impulso fuerte para levantar la cultura de la ciudad, porque hemos de aceptar, Galia, que
si nos comparamos con nuestras ciudades vecinas como Irapuato, Ay, que cada como mes te saca su Celaya, boletín, Celaya, mis como respetos Celaya, también. como Guanajuato, que no está ya tan cerca como León, estamos en materia de cultura Rezagadísimo. bastante rezagados. Muy rezagados. Eh, Ahorita quiero llegar a un tema, pero bueno, termina tu sí, expresión. entonces, pues yo creo que nos corresponde como, no porque yo soy historiadora, sino porque soy ciudadana salmantina, velar por nuestros intereses populares. La cultura es de todos y para todos, y los bienes culturales son en beneficio para la ciudad completa, ¿no? El que un niño tenga acceso, una niña tenga acceso desde su primera infancia a un centro de lectura que esté bonito, que esté abierto, ventilado, limpio, que sea llamativo, te va a traer como resultado un ciudadano, pues si bien no modelo, sí interesado en tener hábitos más sanos, más saludables en el estudio, en no tener una carrera trunca de secundaria o de preparatoria, en aspirar un poquito más allá. El que haya eventos gratuitos o no, a veces pueden ser cuotas simbólicas de ya sea un cineclub que no nada más te pase, no sé, Harry Potter o La Bella y la Bestia, así, sino que vaya un poquito más allá, si bien no tan especializado si fuera de lo convencional, pues va a llamar la atención de esos jóvenes y de esos adultos que a los que les vaya a interesar, y vas a ir por ahí incrementando el interés de tus habitantes en que mantengan un nivel educativo diferente, ¿no? Sí. Igual, o sea, está muy padre que se incentiven las actividades al aire público de muestras de los talleres de la Casa de la Cultura, por poner un ejemplo. Pero, francamente, yo estudié luego una especialidad en gestión cultural. Francamente, yo puedo llegar a criticar este tipo de carteleras que a veces llegan a ser como eventitis. Pero no hay una agenda sensata cultural, no hay un guión que con una intencionalidad vaya, o sea, nada más a veces pareciera que es un evento para decir que sí. De X. Ajá, y está muy bien que se incentive la participación y la muestra, ¿no? De esos talentos, porque hay mucho talento en Salamanca, mucho. Sí. Pero fuera también de las actividades de Casa de Cultura hay talento. Sí, claro. Hay profesionistas que tienen años, o sea, no me refiero a una carrera de 5 años, sino que tenemos 5, 10, 15 años, cursos y diplomados y especialidades, trabajando para tener un empleo así, que tienen todo el perfil y no se les toma en cuenta y se baja el perfil de la persona que ocupa un cargo, y entonces tenemos, la verdad, un cadáver exquisito que muy poco abona para la cultura y el progreso, incluso emocional, intelectual, sensorial de la ciudadanía. Tú publicaste porque tú creaste, bueno, no tú, un grupo de compañeros fundan muy recientemente aquí la red de historiadores de Salamanca, o la red de Historia Salmantina. Red de Historia Salmantina. Ajá. ¿Cuánto tiene de que se formó? Se formó en agosto del año pasado, o sea, ajá, muy nuevo. Sí. Y tienen su página. Tenemos por el momento una página en Facebook. Facebook, en donde ahorita está un poquito abandonada. La verdad es que estamos esperando que se aprueben algunos proyectos que hemos presentado a nivel federal, porque pues aquí en lo local a lo mejor no hubo, cerradas. Pues no tanto, la verdad que ni siquiera las llegamos a tocar. O sea, hicimos un primer intento, hicimos un primer intento, o ¿cómo se llama? La avanzada, que hace un sondeo y vimos que como que no era tan factible posiblemente, y pues bueno, nos fuimos un poquito más arriba. Estamos esperando que haya luz verde, y pues para empezar con todo, porque trabajar. Mariel, yo lo que te quiero decir es, en esa página de Facebook ustedes publicaron, bueno, tú
publicaste un artículo que se llama Culturicidio. ¿Sí fue tu artículo? Ah, sí. Ajá. Culturicidio. A ver, platícale, yo ya lo leí pues, Ajá. pero platícale a grandes rasgos a nuestro auditorio, ¿qué abordaste ahí en el culturicidio? Pues es un texto que redacté, Galia, que se llama Culturicidio en la ciudad, en donde abordo la idea, retomando lo que es un ecocidio. Entonces, es más utilizada, vaya, esa palabra, y es más fácil de comprender como la eliminación de zonas de parte del ecosistema que lo dañan, ¿no? Y que pues merma todo, un asesinato de la ecología del entorno. En ese tenor es que yo abordo la idea del culturicidio en la ciudad, hablando de Salamanca, debido a que pues tiene décadas atrás que la ciudad ha sufrido un deterioro, no solo en la falta de proyectos y productos culturales, sino también en las propias estructuras que tienen relación con la cultura. Por ejemplo, retomaba yo la situación que vivió el Museo Hidalgo, que por todos conocido. Ese Museo Hidalgo se mantuvo igual, inamovible, con grandes vitrinas de vidrio y madera y figurillas de cera muy bonitas que narraban etapas de episodios históricos relevantes, ¿no? Exacto. Que le tocó mandar a hacer esas unas obras muy muy bonitas. Sí, y que para hacer el primer intento de museo que había, por lo menos de esta naturaleza histórica, pues era lo que había en la época, ¿no? Era lo que dio la época. Claro. Sí. De hecho, nosotros trabajamos en el 2011 empezamos a trabajar un proyecto para la elaboración de un guión museográfico de la historia salmantina. Abordábamos los inicios de la cultura prehispánica que tuvo asentamientos en las zonas que todavía son parte del municipio y que no se ha hecho un rescate como tal, pero hay vestigios de que existieron. Y pasábamos pues por la época del virreinato, la fundación, las batallas de la revolución, o bueno, la independencia primeramente, en este espacio que es tan icónico en esta lucha de independencia aquí en Salamanca, cómo se vivió, porque cuenta la tradición oral que fue desde ese recinto que el cura Hidalgo arengó a la población y todo eso. Retomamos la historia de la revolución y de los cristeros, que sí fue más fuertemente vivida en la ciudad, en donde sí hay varias narraciones y todavía estaba el relato latente, no solo en la oralidad, sino también en documentos. Y hay trabajos muy importantes como el que ha hecho, por ejemplo, el maestro historiador Hilario Pescador Razo, por ejemplo. Entonces retomamos esto hasta llegar llegábamos hasta concluir el hermanamiento de las ciudades de Salamanca, Guanajuato y Salamanca, España, pero también históricamente concluíamos con la llegada de la refinería, ingeniero Antonio M. Amor a Salamanca, y este choque cultural del que te hablaba. Y pues y también se documentaba una etapa muy importante de industrialización, vamos a decir, con la fortaleza, ¿no? Claro, si no es que tenemos que recordar, aunque la fortaleza es anterior a la llegada a la llegada sí, es eso, de lo que se trataba en sí era de dar un recorrido amigable para el espectador y el asistente al museo, y que en el lapso de tiempo que le llevaba a estar ahí en el espacio, aprovechar el espacio lo mejor posible, porque es pequeño, para que se diera un conocimiento general y no por eso no sustancioso de la historia salmantina. Y fue un proyecto que se hizo en colaboración con la Universidad de Guanajuato, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con Guanajuato Patrimonio Cultural, Asociación Civil,
y con muchas otras organizaciones que con esa buena fe que habían tenido años anteriores, apoyaron, colaboraron y se hizo. De hecho, no se quitó porque hubo críticas en su momento de personas muy puntuales, creo yo, no fue del grueso de la población, de las figurillas de cera que se habían retirado. Así que bueno, yo recuerdo esto muy vívidamente porque se inaugura este museo ya actualizado, ya con otras dinámicas, digamos, para el visitante, y después entra una nueva administración encargada del museo, y lo primero que hace es desmantelar porque no había las tradicionales figuras de cera que son tan características de Salamanca. Por favor. Bueno, que sí existieron fue con el maestro, ¿me recuerdas qué maestro artesano de la cera fue el que hizo las figurillas? Pues sería originales, Miranda, el maestro Miranda. El Marco Antonio Miranda, creo que sí. Miranda Razo. Sí. No, mira, no estoy muy segura, pero... Porque el maestro Bartolomé fue el que fue maestro de varias generaciones. No. Pero Marco Antonio Miranda hizo algunas de las figuras, sí. Y en el museo, con la estructura y el guión museístico que elaboramos para como tal, se hizo el rescate de las figuras, de algunas figuras de las ya existentes, porque sí, en verdad eran valiosas y se necesitaba dejar el vestigio de lo que ya existía. Sí. Sin embargo, ya no se encontraban en condiciones igualitarias en comparación de las otras objetos que estaban ahí expuestos, y se hizo la restauración también de estas obras. Algunas ya no se expusieron porque precisamente el espacio era muy limitado y para poder tener una mejor adecuación del espacio nos valimos de lo que la tecnología nos ofrecía y pusimos pantallas en donde se hacía una narración del episodio histórico en el que se encontraban. Pero se hizo restauración de una casulla del siglo XVIII, se hizo restauración de monedas y de papel moneda de la Revolución, de carabinas y rifles, de yuntas, exposición, ampliación, impresión en gran formato de fotografías antiguas que no eran conocidas y que no se encontraban en la colección particular, por ejemplo, de Foto Chaco, que es una institución particular de la ciudad, y que muchas de las obras generales ya son conocidas, y estas eran parte de otras colecciones particulares. Para ello se hizo una convocatoria a la población salmantina para que colaborara y a manera de comodato nos entregara sus objetos valiosos que podían ser susceptibles a estar expuestos en este museo, y se hizo todo el registro legal que se podía hacer. De acuerdo. Estaban representada la artesanía originaria de Salamanca, no solo es la cera escultura ni la cera escamada, que había una cera escamada preciosa, grande, blanca completamente, con la intención precisamente que se pudieran demostrar y admirar todos los detalles que son impresionantes de una cera escamada, que a veces obviamos porque ya la vemos tan cotidiana en nuestro anualmente, que pasamos por alto la magnificencia de estas obras. Pero también había expuestas piezas de cambaya. La cambaya era tradicional que aquí se elaboraba, ¿no? Había talleres tradicionales de cambaya en varias zonas de la ciudad, pues sobre todo en el barrio alto para allá, y eran muchos talleres familiares en donde se trabajaba la cambaya, que era esta tela de algodón que se fabricaba de manera artesanal con un telar de pedal, y era muy popular no solo para los habitantes salmantinos, sino para la región, y se vendía mucho. Esa era de hecho una de las bases de la economía salmantina antes de la llegada de la refinería. Y pues se tocaban varios temas también. La industria no era tan grande como lo fue a raíz de que llega Pemex a la ciudad, y con ella se instauran muchas otras empresas. Otras empresas que dan trabajo, y se detona el empleo. Claro, sin embargo, antes de Pemex, pues también existía la Fortaleza, como comentaste, que era una envasadora de
de embutidos y de frutos conservas, y de sí, conserva, sí. Pero también había una refresquera y había comercio pues local que daba Cierto. movilidad económica a las necesidades de la ciudad de ese tiempo. Sí, todo esto estaba mostrado en esta museografía, vamos a llamarla, que tenía el Museo Hidalgo. Claro, pues se hizo un trabajo a conciencia con profesionales de la historia, de la museografía, de la curaduría y de la restauración, y pues lamentablemente llegó un gobierno que ignoró, ni siquiera, francamente ignoró, porque yo me retiré, en qué momento y por qué fue que negligentemente tomaron la decisión no solo de cerrarlo, sino de desmantelarlo y cambiar a como yo creo que debería ir, sin tener los conocimientos, a un museo. Pero bueno, además de eso... Y ahora es una galería. Sí, ahora es una galería. Además inauguran, pero luego está cerrada. Dicen, pasen a visitarla, pero está cerrada porque no mandan a nadie a abrir este museo, galería. Bueno, pues ya que lo comentas, yo creo que dentro de este concepto del culturicidio que manejo, precisamente son este tipo de situaciones las que comento yo o rescato yo que llevan al suicidio cultural de la ciudad. Sí. Porque no es solamente eso, es bibliotecas que tienen acervos ya bastante desactualizados o incluso obsoletos, ya no digamos ya obsoletos, sucias, sin iluminación. Y bueno, que ya hasta cerraron, por ejemplo, la tradicional Bartolomé Sánchez Torrado, que estaba en Obregón, esquina con Guerrero, pues ya. Y yo acabo de leer que precisamente el día de hoy, que en unos cuantos días la van a volver a abrir, en una nueva ubicación, en la calle Juárez. Yo espero, a veces la biblioteca, y quiero hacer hincapié, no es tanto la estructura, la infraestructura que hay, que sí es muy importante, quiero aclarar, pero es el acervo. Es el acervo y el cuidado que se le da a los usuarios de la biblioteca, que es para, a final de cuentas es para los que se forma una biblioteca, para darle capacidad y uso al usuario. Entonces, hay que cuidar el acervo. Ya basta de regalar libros nada más porque ya no sé en qué estante ponerlos. Es que ahí falta la profesionalización de la gente encargada de esos espacios y que no se ven como, pues si me ayudaste en la campaña, te doy esta chamba, aunque no sepas ni la O por lo de redondo, que eso sucede con demasiada frecuencia. Y yo agregaría este culturicidio, Mariel, esta ausencia de esculturas en nuestro casco urbano. Por ejemplo, frente al C4 había una gran águila que ya nada más nos dejaron las garras. ¿Qué se hizo? Se la llevaron, según habían dicho, a restaurar o a darle una pátina nueva. Es hora que, bueno, ya van más de 3 años y no regresa. Yo creo que esa pobre águila anda volando sin patas, sin garras, porque ahí nada más quedaron las garras. Y bueno, había otras esculturas a lo largo de la Faja de Oro, entiendo que eran del Instituto Estatal de la Cultura o Secretaría de Cultura. Y pues ya no están los pedestales, pero ya no se sustituyó por nada más. O sea, nada. Vamos, como tú dices, no a la alza, a la baja en materia cultural. Sí, y se ve reflejado precisamente en el nivel cultural de la población en general. Totalmente. Y no es culpa. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Pero si no hay una oferta cultural generada desde la institución encargada en el municipio de realizarlo, pues, ¿qué público va a interesarse de acercarse a ver si va a haber oferta o no? Ahora, el culturicidio no nada más se ve en la infraestructura, te comentaba, o sea, también tiene que ver con la agenda cultural, con la propuesta cultural, con la formación de público. Con los proyectos culturales. Exactamente. Y caemos en esta situación lamentable de la eventitis sin propósito o cuyo propósito va muy alejado
del verdadero propósito de la cultura, del fomento cultural. Entonces, es básicamente lo que abordamos, redacté yo el artículo, pero es parte de lo que pensamos en la red de historia salmantina, en donde pues no solo yo, sino varios historiadores y entusiastas de la historia salmantina, trabajamos en ello como un colectivo, una colectividad cuyo interés no es más que el bien comunitario y el rescate, divulgación, preservación y difusión de la historia y la cultura salmantina. Claro. Bueno, ya para finalizar, porque también acá nuestro ingeniero de producción, hace rato que nos está diciendo el tiempo, ¿qué sigue para Mariel Vera en el aspecto de historiadora? No en el de mamá, porque ese nunca se va a acabar, y en el de esposa, que también no se acaba y es de diario. Sí. Pero como historiadora. Pues mira, afortunadamente para mí tengo una familia que me respalda y me apoya bastante. Aquí está mi esposo Daniel, siempre anda ahí del tingo al tango conmigo, y también están mis padres. Qué paciencia, ese hombre hay que darle una distinción. Sí, ¿verdad? Sí. No, pobrecito, ahí anda de técnico y sí, de todo. Y mi esposo es un pilar importante, porque sin él yo no podía andar del tingo al tango. Mi familia, mis hermanas y mis padres también lo son. ¿Qué sigue? Fíjate que yo tengo ya un par de añitos trabajando precisamente con la llegada de Pemex a Salamanca, y si me permites voy a usar tu plataforma. Claro. Estoy planeando trabajar a manera de testimonios, recolectar historia oral de los, todavía si existen ciudadanos que sean de esas primeras, segundas generaciones, ya la primera es imposible, segunda o incluso terceras generaciones, que pudieran hablarme de sus recuerdos, de su historia de vida cotidiana. En esos primeros años, estoy hablando de las 60 todavía, 70 incluso, si nos alejamos un poquito más de la fecha de 1945, que es cuando llega la refinería. Tengo ya varios testimonios, porque a mí me llama la atención que nuestras costumbres y cultura salmantina, que nos identifica, vaya, como salmantinos de la actualidad, tiene muchas diferencias de la cultura y las tradiciones de ciudades vecinas. Porque nosotros precisamente somos ya fruto de una mezcla de la cultura costeña y la cultura abajeña, el mestizaje que volteaba, del que hablaba. Entonces, mi interés desde hace unos años para acá es trabajar esta parte de la historia salmantina, y pues si me pudieran invitar a charlar, yo se los agradecería. Podemos agendar el llevarlo a cabo. Estoy trabajando en eso, a la par de ello estoy trabajando en fomento a la lectura. Bueno, aún estoy por comenzar y arrancar otros proyectos de índole, pues, sí, de historia local, y pues es en lo que ando. Entretenida, por si hubiera poco. Pero también tienes otra faceta, ya con esta termino, ingeniero, no me eché ojos de pistola. También realizas una actividad muy, muy especial. Tejes amigurumis. Haces estas figuritas tejidas hermosas de personajes diversos, ¿no? ¿Cómo te metiste a eso y cuánto te llevas en hacer una figura de estas, un tejido de estos? Mira, me metí en eso también por historia familiar. Mi abuela materna era una maestra de manualidades, que bastante conocida en la ciudad en el siglo pasado. ¿Qué era? Se llamaba Rosa Aurora Serna. La maestra Rosy, de manualidades Rosy. Ella era muy autoritaria con nosotros, pero también muy amorosa. Y en esa autoridad que tenía y amor, me enseñó a tejer cuando yo era apenas una niña de 7 años. Mira. Porque era niña scout. Y entonces me iban a dar mi promesa scout, y
todo eso, y las gacelas, y traían unas motitas en las calcetas, que en ese tiempo eran amarillas. Yo le dije a mi abuelita que si me enseñaba a tejerlas, eran unos cuadritos así. Y me dijo que sí. Bueno, para tejer las dichosas motas me aventé no sé cuántas veces tejer y destejer cadenitas, un hilo grande. Y a partir de ahí me aprendí varias más puntadas y cositas y empecé a hacer gorritos y así desde niña. Y el tejido es algo que a lo largo de mi vida, desde esa pequeña primera infancia hasta ahora, me ha acompañado. Igual le tejí ropita a mi bebé cuando nació, y que a mi hermana pequeña, a la que le llevo muchísimos años, luego 15. Válgame Dios, sí, que son bastante y pues ya, luego en la pandemia, bueno, antes de la pandemia empecé a hacer, creo que hace 10 años hice mi primer muñequito, que ignoraba que se llamaran amigurumis. Esto ya es como que muy reciente. Y es que se supone que esa tendencia viene de Japón, de allá le llaman, ¿no? Así lo sé. Pero bueno, yo creo que el hacer juguetes está inherente al ser humano desde tiempos inmemoriales. Y a todas las civilizaciones. Exacto, todo el mundo. Y con lo que tienes a la mano lo haces, ¿no? Por supuesto. Así que no creo que ni los japoneses ni los ingleses, a ni lo quien mejor se lo quiera ellos lo comercializaron. Exacto, atribuir, venga, porque yo recuerdo que mi abuela nos hacía juguetes tejidos también. Y pues sí, a eso me dedico, es otro de mis hobbies en los que ando. Muy bien. Pues ya veremos entonces una colección de personajes históricos salmantinos. Ándale, podría ser. Pues Mariel, me da mucho gusto que hayas accedido a venir a esta entrevista, a este programa Sin Rodeos, y pues que hayamos platicado esto. Nos quedan muchísimas cosas porque, bueno, nos conocemos hace tiempo y sabemos muchos entresijos de nuestras vidas, pero en lo profesional, quiero decir. Entonces queda por ahí material para una segunda entrevista, ojalá que la podamos realizar. Por lo pronto, en esta ocasión, muchas gracias, Mariel. Gracias, Galia, gracias a ti, gracias a las personas que nos están viendo, y pues quedo a sus órdenes en mis redes sociales. Estoy como Mariel Vera Serna, ahí me encuentran, mi perfil es público, no está restringido, y si no, pues yo creo que a través de páginas. Y también en la red. Y en la red de Historia Salmantina, ahí nos pueden escribir si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. No soy yo, son varios los historiadores que pueden dar respuesta a esas inquietudes. Y ahí también te pueden escribir para decirte, yo tengo algo que contar de cuando llegó la refinería de Salamanca. Sí, claro. Venga a platicar conmigo. Y ahí se lanza Mariel. A lo mejor más que sea, podemos hacer como una suerte de talleres de escritura y de oralidad para recabar testimonios. Eso ya lo veremos. Estamos como Red de Historia Salmantina y pues los invito a que nos sigan. Amigos, pues gracias por habernos acompañado hasta aquí. Creo que la charla estuvo bastante interesante y yo los invito a que nos vean en nuestro siguiente programa de Sin Rodeos aquí por su canal de YouTube. Yo soy Galia Razo y nos vemos en la próxima. Bye.